amigos de YouTube, en el video del día de hoy vamos a seguir trabajando con estadística, pero hoy vamos a mirar lo que ocurre con la construcción de tablas que tengan que ver con intervalos. Entonces, para empezar vamos a recordar cuándo se deben utilizar tablas con intervalos. Entonces, las tablas con intervalos se utilizan para dos casos. Caso número 1, el caso en el que yo tenga variable discreta, pero con un número de modalidades de clase superior a 12 modalidades. O bien cuando trabaje con variable de tipo continuo, sin importar lo que yo pueda pensar sobre el número de modalidades, la variable continua siempre se trabaja con intervalos. Ahora bien, ¿a qué me refiero con lo de los intervalos? Supongamos, por ejemplo, que yo tuviese observaciones que estuvieran entre el número 15 y el número 75 y que yo tuviera al menos una observación en cada una de estas modalidades entre 15 y 75. ¿Qué pasaría? Yo tendría un rango de datos que sería equivalente a 60. ¿Por qué? Porque sería restarle los 15 a los 75 y por eso sé que son 60 posibles modalidades. Ahora bien, vendrá la cuestión de cómo hago yo para distribuir por grupos estas 60 modalidades. La idea ¿cuál es? Que en las tablas con intervalos, todos los intervalos deban ser del mismo tamaño. Eso es fundamental al momento del trabajo estadístico. Si mis tablas no tienen los mismos tamaños en todos los intervalos, pues lo que voy a hacer es darle mayor peso a unos elementos que a otros y por ende mis análisis posteriores que yo calcule no serán realmente análisis que yo pueda trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo podría pensar aquí y decir, bueno, pues armemos grupos, por ejemplo, en el que el tamaño de cada grupo, llamémoslo C, sea de 5 unidades y por ejemplo empezar a armar grupos entonces desde 15 hasta 20, voy a ponerle aquí unas imitaciones de intervalos, así. Luego trabajar desde 20 hasta 25, luego trabajar desde 25 hasta 30 y así sucesivamente hasta que yo llegue a mi último término que sería desde 70 hasta 75. ¿Bien? Aprovecho ya que estoy hablando de los intervalos y su descripción para hablar de las notaciones de intervalos. Cuando nosotros veamos que un intervalo está trabajándose con un paréntesis cuadrado, o lo que llamamos un corchete, esto hace referencia a que es un intervalo de tipo cerrado. ¿Vale? ¿Por qué cerrado? Porque significa que toma al valor 15 en este caso dentro de sí. Bien, pero cuando nosotros veamos un paréntesis redondo hablaremos de un intervalo o de un semi-intervalo abierto. ¿Y eso qué es lo que significa? Que en este caso particular el número 20 no pertenece al intervalo. Entonces, no toma al 20 dentro de sí. ¿Hasta qué número tomará entonces? Hasta el 19.99999999, pero el 20 no. Y el 20 estaría considerado dentro del siguiente intervalo. Bien, teniendo claridad ya sobre la descripción del trabajo con la definición de intervalos, pues este podría ser una forma de trabajo, pero de pronto yo visualizo que aquí tendría un montón de modalidades de clase, 12 modalidades, y estaría hecho sobre el borde de lo que debe tener una tabla de distribución de frecuencia en cuanto a modalidades. La sugerencia es nunca excederse de 12. Bien, entonces yo podría pensar, bueno, ¿y qué pasaría si el tamaño de intervalo fuera de 10 unidades? Entonces, ¿cómo trabajaría? Desde 15, por ejemplo, hasta 25, desde 25, perdón, esto es aquí cerrado, hasta
35 y así sucesivamente hasta que yo me encuentre con trabajar con valores desde 65 hasta 75. Bien. Y entonces, ¿qué pasaría? El número de modalidades de clase ya sería diferente, serían 6 modalidades de clase nomás. 60 dividido 10 nos da 6. Bien. Pero resulta que esto abre un espacio a la subjetividad. Y como la estadística es una disciplina científica, no puede existir subjetividad dentro del trabajo estadístico. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es buscar un estándar que me diga cuánto debe ser el tamaño de cada categoría y cuántas modalidades de clase va a tener mi tabla. Bien, y eso existe a partir de algo que se conoce como la regla de Sturgis. Entonces, para poder crear nuestros intervalos bien, siempre vamos a trabajar con esa regla. La regla de Sturgis nos dice lo siguiente: el número de modalidades depende del tamaño de la muestra, si es que estoy trabajando en forma muestral, o bien de la población si estoy trabajando con un conjunto total de elementos. Bien. Ahora, ¿cómo se define la relación entre el número de modalidades, que llamamos n minúscula, y el tamaño de la muestra o de la población, dependiendo de lo que trabajemos, que llamaremos n mayúscula? Sencillo. La regla nos dice: el número de modalidades es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo vulgar, es decir, el logaritmo en base 10, de el tamaño de clase. Y esa es la relación que hay entre el tamaño de la muestra y el número de modalidades que debe tener una tabla. Todo constructo en estadística por intervalos debe realizarse bajo esta regla de Sturgis, precisamente para quitar el factor subjetivo. Si yo trabajo todo con esta misma regla y todo el mundo trabaja con esta misma regla, que es un estándar, pues todo el mundo va a tener el mismo tipo de tabla, o por lo menos unas tablas muy parecidas, en realidad casi las mismas, para el trabajo con datos. Bien, de tal forma que mi trabajo empieza a ser objetivo, que es lo que busca las disciplinas o las disciplinas científicas. Bien, voy a dejar esta regla por aquí arriba y vamos a realizar un ejemplo de trabajo. Ahora, es importante hacer o recalcar que hay otras versiones de la regla de Sturgis. Por ejemplo, hay una que es con logaritmo en base 2, pero es equivalente a esta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se trabaja? Vamos a inventarnos una situación problemática. Por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo trabajo con salarios de unos trabajadores de una dependencia de una empresa, y voy a poner los valores de los salarios que yo me encuentre. Supongamos que no es una dependencia muy grande y me encuentro con salarios, propongámoslos en dólares para que esto no sea tan extenso, de los siguientes tipos: salarios mensuales, por ejemplo. Bien, entonces, por ejemplo, trabajemos con estos valores. Supongamos que mi dependencia tiene 28 trabajadores en total y que estos son los salarios en dólares de cada uno de esos 28 trabajadores en esa dependencia de la empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Primero, si mi variable fuera de tipo discreto, yo lo que haría sería contar las diferentes modalidades, es decir, los valores que son diferentes entre sí, y si veo que son más de 12, trabajo por intervalos, y si no, trabajo en forma puntual. Sin embargo, en este caso es variable de tipo continuo, porque estoy hablando de dinero. El dinero siempre es una variable que se trabaja en forma continua, de tal manera que aquí ni siquiera me voy a molestar en mirar las posibilidades de modalidades, sino directamente voy a proceder a trabajar por intervalos. Entonces,
Cuestiones primero por calcular. Lo primero es hacer un conteo sobre los datos, es decir, saber cuántos datos voy a organizar, y eso es a lo que nosotros llamamos el tamaño de la muestra o de la población si es un caso poblacional. ¿A qué me refiero con esto? Si mi dependencia, por ejemplo, solo tuviera estos 28 trabajadores, esta N haría referencia a toda la población que pertenece a esa área. ¿Bien? Pero si, por ejemplo, en mi área de trabajo fueran, no sé, 200 personas y yo cogiera 28 salarios aleatoriamente, estaría hablando de una muestra, porque sería un subconjunto de esa población. Dicho lo anterior, entonces, nuestra población en este caso, suponiendo que fueran solo 28 trabajadores, sería de N igual a 28. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 4, 28 datos. Bien. Lo siguiente sería identificar quiénes son el dato menor y el dato mayor de mis salarios. Entonces, si miramos acá, el dato mayor nos encontramos con que es de $700 y nuestro dato inferior, y nuestro dato inferior sería el referente a $215. Bien. Cuando tengamos eso, vamos a proceder entonces a calcular lo que llamamos el rango. ¿El rango qué es? La diferencia entre el dato más alto y el dato más pequeño. Y esto nos va a dar una idea de cuál es el total de elementos o de modalidades, si yo las pensara como modalidades separables, posibles de trabajo. Para este caso particular, nos genera un rango de 485. Bien, ahora la idea es entender cómo se construye la tabla. Y para eso voy a proceder a hacer un trabajo de identificación geométrica de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me encuentro con un dato que vale 215 unidades. Me encuentro con otro dato que equivale a 700 unidades. Y sé que esta distancia desde aquí hasta acá es de 485 unidades. Lo que tengo que saber ahora es calcular en cuántos grupos voy a romper estas 485 modalidades. Bien, y para eso, o ahí es donde entra a jugar la regla de Sturgis. Entonces digo, el número de modalidades es igual a 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo en base 10 de el total de datos. En este caso mi total de datos es de 28 datos. Y hago el cálculo y eso nos dará lo siguiente. Para hacer el cálculo, en la calculadora científica hay una tecla que dice log. Cuando yo vea que me dice log, significa que es un logaritmo en base 10. Esa es la que vamos a necesitar acá. Entonces 1 más 3.32 por el logaritmo vulgar de 28 nos da 5.8. Entonces, ¿qué significa eso de 5.8? Significa que yo debo trabajar una tabla que tenga 5.8 filas. Ahora, como eso no es posible, porque las filas deben ser valores enteros, una fila, dos filas, tres filas, pues esto siempre lo vamos a aproximar por exceso o por defecto según corresponda. ¿Y cómo hacemos para aproximar según corresponda? Mirando la primera cifra decimal. Si la primera cifra decimal está entre 5 y 9, pues aproximamos por exceso, es decir, no voy a hablar de 5.8, sino voy a hablar de 6. ¿Qué significa eso? Que mi tabla debe contener 6 filas. Ahora bien, significará también que yo lo que debo hacer es romper esto en 6 partes iguales. Entonces, ¿cómo hago yo para poder identificar cómo sería el fracturar esto en 6 grupos iguales?
Pues es sencillo, lo que tengo que hacer es una división. Entonces, para saber lo que llamamos el tamaño de la clase, lo que hacemos es coger a nuestro rango y dividirlo sobre nuestro total de modalidades o de filas de la tabla. En este caso, mi rango me da 485 y el total de modalidades nos dio 6. Si yo hago esta división, eso nos da 80.8. Ahora bien, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es evitar los decimales acá. Y por ende, lo que se suele hacer es aproximar este dato también. La diferencia es que esta aproximación siempre la voy a hacer por exceso. Siempre, sin importar el decimal. Si por ejemplo aquí me hubiera dado 80.01, ¿hacia dónde aproximamos? Hacia 81. Siempre un valor hacia arriba en cifras enteras, como aquí tenía 88 a 81. ¿Para qué se aproxima siempre por exceso? Para que no me queden faltando dentro de mi tabla ni el dato inferior ni el dato superior. Si yo aproximara por defecto acá, por ejemplo, lo que me encontraría es que o bien no cubro este primer dato o bien no cubro el último. ¿Bien? De tal manera que ahora sé que mi tabla va a estar formada por 6 grupos, donde esos grupos van a tener un tamaño de intervalo de $81, es decir, aquí van a ir 81, aquí van a ir 81, y así con todos van a ser grupitos de $81. Pero ¿qué pasa? Resulta que como yo hice aproximaciones tanto al momento de calcular el número de modalidades como al momento de calcular el tamaño de la clase, es como si estos datos se deformaran. Es como si yo ya no estuviera hablando de 485 sino de otro valor. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es calcular lo que llamaremos un nuevo rango para mirar cómo fue la deformación. La idea es que el nuevo rango siempre sea mayor que el rango original, es decir, mayor a 485, y eso me indicará que estoy cobijando todos mis datos. Y para calcular el nuevo rango simplemente hago el despeje acá. El rango sería igual al número de modalidades multiplicado por el tamaño de clase. Y ahí trabajo con los valores redondeados. Mi número de modalidades fue de 6, sé que mi tabla va a tener 6 filas. Y el tamaño de clase fue de 81, sé que cada grupito va a tener 81 unidades. Y si hago la multiplicación, eso nos da 486. ¿Qué se hace ahora? Lo que se hace es analizar qué es lo que está pasando acá. Cuando hablo de 486, significa que estos datos se modifican. Tanto el dato menor como el dato mayor se deben expandir en cantidades similares, de tal forma que yo no le dé mayor peso a los valores menores o mayor peso a los valores mayores. ¿Y cómo hago entonces para poder distribuir? Lo primero que necesito calcular es una diferencia entre los rangos. Coger el rango nuevo y restarle el rango original. En este caso 486 menos 485 nos da una unidad. ¿Qué significa eso? Esto se va a deformar una unidad ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, o si yo quisiera repartirla en partes iguales también lo podría hacer. Solo que, como esto es un número impar, si yo la reparto en partes iguales me generaría decimales. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Si la diferencia de rangos es un número par, se ajusta en partes iguales. Me explico. Si por ejemplo aquí me hubiera dado 4, pues el 4 lo reparto mitad y mitad, es decir, 2 y 2. Si aquí me hubiera dado 8,
entonces reparto 4 y 4, y entonces me muevo 4 unidades a la derecha, 4 unidades a la izquierda, y todo me queda centrado. Pero si por el contrario el diferencial o la diferencia de rangos es un número impar, lo que se hace es ajustar de la manera más equitativa posible. Ya me explico qué quiero decir esto, pero siempre con números enteros. Es decir, que la diferencia sea mínima entre las reparticiones. Por ejemplo, si mi diferencia de rangos fuera 5, entonces ¿cuál sería la idea? La mitad de 5 es 2.5. Entonces, si aproximo al mismo tiempo por exceso y por defecto, yo encontraría que las aproximaciones serían 2 y 3. Entonces el 5 lo puedo repartir 2 para un lado, por ejemplo a la izquierda, y 3 para el otro. Por lo general, siempre se reparte el valor de ajuste mayor al número más alto de la distribución, es decir, en este caso el 700. Entonces, llevemos esto a la práctica. Como acá tengo un número 1, significa que el 1, si lo divido entre 2, me da 0.5. Si aproximo 0.5 por defecto me da 0. Si aproximo 0.5 por exceso me da 1. De tal manera que el 1 lo voy a repartir 0 unidades moviéndome hacia la izquierda y 1 unidad moviéndome hacia la derecha. Ya van a ver por qué se trabaja así. De tal manera que teniendo esto claro, lo que voy a hacer ahora es modificar, voy a borrar aquí, el intervalo. Entonces, voy a calcular los nuevos límites de la tabla. Es decir, descubrir quién será mi nuevo valor mínimo y descubrir quién será mi nuevo valor máximo. Entonces, ¿cómo se hace? Sencillo. Como ya identifiqué la repartición acá y dije, como es un número impar, le voy a dar mayor ponderación al número más alto, pues lo que hago es coger al X máximo, que en este caso fue 700, el X máximo original, y sumarle el ajuste superior. Esto sería el ajuste superior. Es decir, coger a 700 y sumarle una unidad. ¿Y qué voy a hacer con el X mínimo? Con el valor mínimo original, lo que voy a hacer es restarle el ajuste inferior. ¿Por qué restarle el ajuste inferior? Para que esto se expanda un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda. En este caso, el ajuste inferior sería este 0. Bien. Es decir, que aquí nos quedaría los 215 menos 0. Es decir, que nuestra nueva distribución va a ir desde 215 hasta 701. Bien, por si no queda de pronto muy claro, supongamos que el diferencial o la diferencia de rangos nos hubiese dado, por ejemplo, 7. ¿Cómo hago yo para hacer la distribución? Digo, mitad de 7 da 3.5 y distribuyo entonces redondeando por exceso y por defecto. Entonces, por defecto, 7 redondeados daría 3 y por exceso daría 4. El 3 será el ajuste inferior, el 4 será el ajuste superior. El ajuste inferior siempre se resta al dato mínimo, el ajuste superior siempre se suma al dato máximo. ¿Para qué? Para ampliar esta recta un poquito. Es como si yo hubiera cogido y hubiese arrancado en 215 y no terminara en 700, sino en 701, porque cuando yo llegue a 701, este grupo también va a tener los mismos 81 números que tiene todo elemento. ¿Bien? Entonces, ¿qué sabemos de momento? Sabemos que nuestra tabla debe tener 6 filas. Sabemos que nuestros tamaños de cada clase deben ser de $81. Sabemos que nuestro nuevo dato mínimo es 215 y que nuestro nuevo dato máximo es 701.
Voy a resumir esa información, la voy a escribir aquí a un ladito para poder hacer un trabajo un poco más sencillo aprovechando el tablero. Ahora llevémoslo a la práctica. Borremos aquí. Y creamos una tabla. Entonces, ¿cómo funcionan las tablas por intervalos? Las tablas por intervalos van a tener una columna más que las tablas puntuales. Aquí voy a hablar de la clase, es decir, en este caso los salarios. Aquí voy a hablar de algo que más adelante describiremos como la marca de clase, que lo dejaremos para el final para que sea más fácil de entender, y hablaremos también de nuestras frecuencias. Entonces nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia relativa acumulada. Ahora bien, ¿cómo se denotan aquí los elementos de clase? La marca de clase, XY, como si fuera una tabla puntual, y los intervalos se suelen describir de la siguiente manera: XY menos 1 hasta XY más 1, ¿vale? Esos subíndices lo que significan es que este límite y este límite van a ser menor y al mismo tiempo mayor que el valor de aquí, pero ya lo miraremos, ¿bien? Entonces, ¿cómo arranco? Voy a utilizar notación de intervalos. La notación de intervalos siempre va a funcionar de la siguiente manera: el primer valor siempre se va a trabajar con un intervalo cerrado, es decir, va a contener el número que estoy estudiando, y el mayor siempre va a ir abierto, menos en la última categoría. Entonces veamos lo que se hace. Mi tabla debería, según la descripción, tener 6 filas. Entonces voy a crear 6 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, y al último lo voy a poner con los 2 elementos cerrados. Y aquí voy a describir desde dónde hacia dónde voy. Entonces veamos. Mi número inferior, con el que siempre debo arrancar, en este caso es 215. Y el último de esos números debería ser 701. Sabemos que cada grupito mide 81 unidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este 215 le voy a sumar los 81 del tamaño de clase, y eso nos daría 296. Pongo el 296 aquí abajo y de nuevo le sumo 81, y eso nos daría 377. Pongo el 377 aquí abajo y a eso le sumo 81, nos da 458. Pongo el 458 aquí abajo, le sumo los 81, nos daría 539. Pongo el 539 acá, le sumo 81 y nos daría 620. Pongo 620 acá, le sumo 81 y nos tendría que dar el 701 que habíamos propuesto. ¿Bien? Lo siguiente que voy a hacer ahora es empezar a buscar los valores de las frecuencias, ¿vale? Para buscar los valores de las frecuencias, simplemente voy a señalar aquí en mis 28 datos aquellos números que estén entre 215 y 295.99. Es decir, si me llegara a aparecer un 296, no lo voy a poner aquí, sino lo voy a poner en el lugar siguiente. ¿Bien? Entonces, empecemos a mirar. Números que estén entre 215 y 200, hablemos en este caso de 95, por lo que todos son valores enteros. Vamos a marcarlos, por ejemplo, subrayándolos. Entonces, aquí no hay ninguno que pertenezca a esta característica. Aquí sí el 220, aquí no, aquí sí el 215, aquí el 280, aquí el 270 también, y aquí el 280. Entonces me encuentro con 1, 2, 3, 4 y 5. Y esos 5 los voy a poner aquí en mi conteo, es decir, en mi frecuencia absoluta.
Marcaré ahora los que estén entre 2.96 y 3.76. Recordemos que el 7 no lo tendríamos en cuenta. Y los marcaré de otra forma diferente, por ejemplo con un cuadrado o con un rectángulo. Está el 300, el 320 también, el 380 no queda, el 370 sí cabe acá en este intervalo, igual el 360, igual el 325, igual el 320, igual el 360. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y pongo ese valor en mi frecuencia. Bien, es un poquito cansón de hacer si lo hago de forma manual, sobre todo si son muchos datos, pero pues lo puedo hacer también aprovechando herramientas informáticas. Más adelante crearé un video en donde les enseñaré a hacer la programación de las tablas aplicando Excel. Bien, sigamos en este momento haciéndolo en forma manual. De esa manera ya completé todos los conteos. Cuando completo todos los conteos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la sumatoria y verificar que efectivamente me hayan quedado mis 28 datos. Entonces digo 5 y 7, 12, y 10, 22, y 2, 24, y 1, 25, y 3, me da un total de 28. Como ya estoy seguro que están todos los datos, el resto es completar la tabla como si se tratara de una tabla puntual. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada, paso este 5 igual y empiezo a sumar en diagonal. 5 y 7, 12, y 10, 22, y 2, 24, y 1, 25, y 3, 28. Estos números recuerden que tienen que dar igual. Y para los porcentajes, igual, se hace el cálculo parte a todo, es decir, 5 dividido entre 28, y eso se redondea y se pone en la frecuencia relativa. Eso nos suma 0.9999. ¿Qué pasó? De nuevo tenemos un error en la aproximación de una 10 milésima, solo que en este caso mi error fue por defecto. ¿Qué hago? Busco un número que aparezca aquí una sola vez, por ejemplo el 5, y le aumento una 10 milésima. Entonces aquí me quedaría 87. De tal manera que al hacer esa suma, esto de aquí ya me va a dar 1, y procedo a calcular mis frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la marca de clase. Resulta que la marca de clase hace referencia al valor que queda en todo el centro de estos dos números. ¿Cómo se calcula un número o un valor intermedio entre dos números? Supongamos el 215 y el 296. Lo que se hace es sumar los dos números y dividir por 2. Y así voy a obtener el valor aquí central. Entonces diría 215 más 296 y todo ese resultado sobre 2. Y eso nos da 255.5. Aquí pueden pasar dos cosas, que el número me dé entero o que el número me dé en decimal y la cifra decimal sea 0.5. Si me dan decimal, se deja tal como me dio. ¿Bien? De tal manera que hago lo mismo con los demás. 296 más 377 sobre 2. O como ya sé que todo está bien armado, simplemente voy sumándole 81 a cada valor de acá, por lo que es el tamaño de clase. Entonces, se puede hacer análisis como en las otras tablas. Por ejemplo, si yo quisiera analizar qué significa este 0.7858, pues sería el porcentaje de trabajadores que recibe un salario máximo de $458. Entonces, 78.58% de mis empleados reciben un valor máximo de salario de $458. Y eso para las frecuencias acumuladas. Por ejemplo, aquí 25, como es una frecuencia acumulada, es el salario máximo recibido por los trabajadores, 25 trabajadores. Este 25 sería una frecuencia acumulada y por lo tanto puedo decir que 25 trabajadores reciben un salario máximo de $620. Con las frecuencias no acumuladas también es muy sencillo. 7 trabajadores reciben un salario entre $296 y $377. No sabemos cuál es con exactitud, porque en teoría esto es desconocido.
Lo que vamos a obtener siempre acá en nuestras tablas de distribución de frecuencias cuando trabajemos por intervalos son aproximaciones cercanas a los datos reales. ¿Por qué se suelen utilizar si son aproximaciones y la idea es trabajar con valores muy exactos? Resulta que si yo no tuviera 28 datos, si no tuviese por ejemplo 28 millones de datos, pues el trabajo haciendo todo con los datos sueltos uno por uno es un trabajo titánico. Mientras que si yo tuviera mis 28 millones de datos, esto máximo tendría 12 filas y por lo tanto es mucho más fácil trabajar con 12 numeritos que trabajar con 28 millones. Por eso se hace ese trabajo de esa manera. Bien. Por último, vamos a hablar de las representaciones gráficas para las tablas por intervalos. Entonces, al igual que en los otros tipos de variables, hay muchos tipos de gráficos que pueden llegar a funcionar, pero hay unos que son más utilizados a nivel profesional. Entonces vamos a hablar aquí de presentación de información. La presentación de la información se puede realizar básicamente con dos gráficos, aunque hay un tercer gráfico que también se suele utilizar. Bien, solo que por lo general se dibuja encima de uno de los que vamos a crear. El primer gráfico hace referencia a lo que llamamos un histograma, ¿vale? Y el histograma básicamente es el análogo al gráfico de barras, en donde entonces voy a ubicar aquí todos mis salarios que van comprendidos entre 215 y 701, y sé que son 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos que están todos iguales, en donde aquí tengo 296, aquí tengo 377, los números que aparecen aquí, 458, 539, 620 y 701. Y acá trabajamos con la frecuencia, ya sea absoluta o ya sea relativa, dependiendo de lo que necesitemos, pero sin acumular. Por ejemplo, acá voy a trabajar con las frecuencias absolutas. La máxima frecuencia es 10, entonces voy a hacer mis particiones escalando con ese 10. Aquí tendré 5, aquí tendré 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Digo, para el primer grupo que va entre 215 y 296 hay 5 trabajadores. Ah, claro, primero tengo que ponerle título a esto. Mi título del gráfico sería salarios de los trabajadores del área que estemos examinando. Tenemos aquí área X. Aquí hablaremos del salario y diremos que es medido en dólares norteamericanos. Y aquí hablaremos del número de trabajadores. Y ya queda muy claro. Entonces, entre 215 y 296 dólares reciben 5 personas ese salario. Entonces, hago una barra que vaya desde el 215 hasta el 296 con una altura de 5 unidades. Para el siguiente, que va de 296 a 377, hago una barra que vaya de nuevo hasta estos valores, pero con altura 7. Y así hago con todos los demás. El siguiente tendría altura 10, el siguiente tendría altura 2, el siguiente tendría altura 1, y el último tendría altura 3. Y es lo que conocemos como un histograma. ¿Bien? Ahora, hay otro gráfico que se suele describir o que se suele utilizar que se conoce como el polígono de distribución de frecuencias. Ese polígono de distribución de frecuencias muchas veces se suele dibujar encima del histograma. Y es sencillo de hacer. Simplemente voy a ubicarme en los puntos centrales de mis barras
en mis puntos extremos y unir con líneas duras esos puntos. Acá una línea dura, acá una línea dura, acá una línea dura, una línea dura, una línea dura, una línea dura y una línea dura. ¿A qué me refiero una línea dura? Una línea totalmente recta. ¿Bien? Y se suele marcar aquí como polígono de frecuencias. También se puede trabajar en forma independiente al histograma. Bien. Y por último vamos a hablar de aquel gráfico que hace referencia a la variación de los datos. Entonces, los que hacen referencia a la variación de datos son con frecuencias acumuladas y para este caso el gráfico se llama ojiva. Entonces, nuestro título del gráfico sería variación de salario de trabajadores del área X. Y aquí hablaríamos de el salario en dólares norteamericanos y aquí hablaríamos del número de trabajadores. Bien. Y en ese caso lo que voy a hacer es trabajar con las frecuencias acumuladas. Es como el análogo del gráfico de escalera. Bien. ¿Qué voy a hacer? Algo similar a lo que hacíamos en el gráfico de escalera. Voy a poner aquí mis valores. 215, 296, 377, 458, 539, 620 y 701. Y lo que voy a hacer es ubicar aquí el máximo de la frecuencia absoluta acumulada, que son 28. Si lo quiero hacer en porcentaje, pues marco hasta 100. Y hago las subdivisiones. Por ejemplo, aquí podría llegar y escalar a 30. Decir que acá hay 15, que acá hay 7, acá hay 8, que aquí hay 22, que aquí hay 23, y hacer las marcaciones. O si quiero puedo trabajar de 5 en 5. Entonces digo, parto el 15 en 5 unidades, entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, y ya me queda todo escalado a 5 unidades. Y voy a hacer algo similar a lo que hacíamos en la escalera, poner un punto cartesiano entre lo que encuentre en el eje horizontal y lo que encuentre en el eje vertical, donde el eje horizontal sería esto. Ahora bien, acá hay infinitos números, entonces para eso existe también la marca de clase. Los puntos cartesianos van a ser en el eje de las abscisas, es decir, el eje X, el eje horizontal, la marca de clase, y en el eje de las ordenadas, es decir, el Y, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para el primer salario, recordemos que las marcas de clase son los valores aquí centrales. Tenemos 5 unidades. Para el segundo salario tenemos 12 unidades. Entonces, si aquí hay 10, por aquí habrán 12. Le puedo poner la etiqueta. Quedaría por aquí el punto. Para el siguiente, que es 417, hay una altura de 22. Estaría más o menos por acá. Quedaría ubicado aquí el punto. Para el siguiente, 24, estaría un poquito más abajo del 25. Si el proyecto me quedaría por acá. Para el siguiente, 25, un poquito más arriba. Y para el último, 28. Y cuando ya tenga esos puntos, los voy a unir mediante una línea suave. Es decir, me ubico acá en el origen del sistema y trazo una línea dándole forma curvada sin levantar la mano. Eso es una línea suave. Y eso me define la variación de los salarios de los trabajadores. Entre más empinada sea la curva, es porque hubo mayor variación. Entre menos empinada sea la curva, fue porque hubo menor variación, es decir, menor frecuencia. Bien. Bueno amigos, espero que esto les ayude mucho en su trabajo con estadística. Es fundamental el elaborar bien las tablas estadísticas para que luego todos nuestros cálculos nos sirvan, ¿vale?
Si les fue de utilidad el video, me encantaría que me colaboraran con un me gusta. Eso incentiva mucho el trabajo y soporta mucho mi actividad en el canal. También me encantaría que se suscribieran al canal si aún no están inscritos, que activaran las notificaciones utilizando la campanita, e igualmente que compartieran con nuestros amigos y amigas para aumentar nuestra comunidad del conocimiento. Muchas gracias. Chao.